Muy buenas a todos. Vamos a ir empezando ya. Me presento, soy Eduardo. Trabajo en el área de datos y de inteligencia artificial de Icertis, que vino también como sponsor aquí a esta conferencia. Y lo primero que vamos a hablar en esta charla es ya del título. Más allá del chatbot, lo que quiere decir es que aquí vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no simplemente de un sistema en el que chateas con un LLM y te responden a preguntas genéricas. Vamos a construir un sistema multiagéntico en el que los agentes colaboran entre sí y acceden a datos reales, a sistemas reales, existe propagación de permisos real y bueno, vamos a ver cómo podemos montar esto. Entonces, siguiendo analizando el título, vamos a ver por qué más allá del chatbot. Y es lo que os decía, el problema y el reto que tuvo este caso de uso que construimos para un cliente del área de viajes era que necesitaban una plataforma de inteligencia artificial que accediese a los datos corporativos. El primer reto era combinar los datos de Looker, que Looker es el BI que utilizaba esta empresa, la documentación que tenían de procesos internos, de reglas de negocio y de cómo lo que era el glosario a nivel de negocio de cada uno de las áreas que abarcan, la tenían en SharePoint. Entonces necesitábamos que la inteligencia artificial se conectase al SharePoint corporativo y además también necesitábamos acceder a los metadatos técnicos, porque cuando un usuario en el BI preguntaba, por ejemplo, cuántas ventas habían tenido en el trimestre, necesitaban saber cómo se calculaban esas ventas. Oye, sí, hemos vendido tanto, pero ¿cómo se calcula esto? Y luego, siguiendo con el reto, la seguridad por el usuario, porque era una compañía muy grande y se necesitaba que cada usuario no puede acceder a los datos que están en otro departamento o no pueden acceder a los procesos que están en SharePoint que son de otro equipo. Y por último, y muy importante, necesitamos verificar que hubiese precisión a nivel del dato, porque tú a un CFO, si un CFO consulta las ventas y ve que el dato no es el correcto o no es el que él maneja, pues va a desconfiar en el sistema y todo el trabajo que has hecho ya no sirve para nada. Entonces, la solución era conectar estos sistemas a los LLM, porque un LLM por sí mismo no puede hacer estas cosas. Entonces, aquí teníamos tres piezas clave. La primera era Vertex AI Search, que es una herramienta de Google Cloud que hace búsqueda vectorial sobre los repositorios de documentos, el SharePoint en este caso. Entonces, es un RAG, Retrieval Augmented Generation, que indexa automáticamente todos estos documentos y te permite hacer búsqueda semántica. Por ejemplo, ¿qué es el margen bruto dentro de nuestra empresa? Luego, otra pieza clave eran los conectores MCP. MCP es un estándar que se está poniendo en la industria de la inteligencia artificial para conectar los diferentes sistemas. En lugar de tener que programar APIs ya a mano, existe un contrato de servidor y cliente que permite conectar un LLM a, por ejemplo, en este caso Looker, pero podría ser cualquier herramienta, podría ser un ERP, podría ser un CRM, lo que se necesite. Y por último, el producto Gemini Data Analytics, que es un producto también que ha sacado Google, que por detrás realmente tiene un MCP, que lo que hace es conectarse a la API de Looker para explotar los datos que tiene la compañía, impulsado en este caso por el LLM que es Gemini. La otra pregunta, siguiendo hablando con el título, ¿por qué necesitábamos un sistema multiagente? Pues cuando hacíamos las primeras pruebas de concepto nos chocábamos contra una pared, que era, teníamos al final que hacer una instrucción muy larga, un prompt de miles de líneas, y veíamos que había una degradación de calidad. El agente no siempre, si le preguntaban por datos, se iba a buscarlo a Looker, a veces se iba a buscarlo a SharePoint, y eso era lo que no queríamos. Al tener un único agente, también solo podía haber una herramienta, porque si le definíamos 20 tools para hacer todas estas tareas, se acababa perdiendo y no lo realizaba bien. Luego, sin especialización, porque
Otra barrera contra la que nos chocamos en estas pruebas de concepto es que nosotros necesitábamos, por ejemplo, que para cada tipo de caso de uso el formato de la respuesta fuese de una forma diferente. Y le metíamos los tres a un solo agente y desvariaba y al final acababa dando respuestas genéricas. Y por último, sin validación. Ya teníamos un prompt de unas 2000 líneas y no podíamos conseguir que la validación se ejecutara siempre. La validación nos referíamos a lo que hablamos de que el CFO recibiese un dato financiero que no era correcto y ya desconfiaba del sistema. Entonces, ¿cuál fue la solución a esto? Construir un sistema multiagente. Esas 4 limitaciones que veíamos, prompt, herramientas, especialización y validación, con el sistema multiagente lo íbamos resolviendo, porque para cada uno de los sistemas que queríamos conectar teníamos un agente con unas instrucciones claras, con un formateo de respuesta específico y que nos daba más profundidad en cada uno de los dominios. Y por último, la validación. Este tema de tener multiagente nos permitió construir al agente de datos que estuviese formado por dos, el propio agente de datos y el validador del dato financiero. Entonces, la arquitectura a rasgos sencillos sería esta. El usuario solo se comunica con el agente que llamamos router, que lo que hace es, a partir de análisis semántico, saber a cuál tiene que dirigir de los tres de abajo. También implementamos un sistema de preguntas frecuentes que profundizaré más adelante en la presentación. Y también podíamos ejecutar unos callbacks pre y post modelo que lo que permitían era propagar los permisos del usuario desde el router hasta cada uno de los subagentes. Y debajo, pues eso, tenemos el agente de datos, que es el que se conecta con Gemini Data Analytics a través de la Looker API a los datos que tenía la organización. Tenemos el de reglas de negocio, que es el que utiliza la herramienta Vertex AI Search para hacer un RAG sobre SharePoint y poder consultar cada uno de los cientos de documentos que tenían en SharePoint a través de precisión terminológica a nivel semántico. Y por último, el que hemos llamado el de catálogo, que es el que sí que ya utiliza la herramienta específica MCP para obtener la metadata de la capa semántica que tienen también en Looker para poder consultar los modelos, los explores, las métricas, saber cómo están calculadas y ser transparentes a ese nivel. Entonces, bueno, entiendo que aquí muchos de vosotros sois desarrolladores. Aquí vamos a hablar de la primera tecnología que es bastante nueva, que es el Agent Development Kit, las siglas ADK. Esto es un framework open source, o sea, podéis iros a GitHub, bajaros el código, haceros un fork, podéis colaborar, todo lo bueno que tiene el open source. Está desarrollado por Google y esto es lo que va a permitir, que vais a ir viendo a lo largo de la presentación, es que hay muchas integraciones nativas con el ecosistema de Google Cloud que ya Google va integrando dentro de este framework open source. Luego, esto no se utiliza ni YAML ni una interfaz de usuario para construir estos sistemas. No es como una interfaz que tenga cajitas y que no veas qué es lo que está pasando por detrás. Tiene un SDK de Python, lo que te da el máximo control. Todo lo que puedes desarrollar en Python lo puedes hacer en ADK también. Entonces, los objetos clave de este framework son estos, que aquí os los muestro para cada uso en el proyecto. El primero, el LLM Agent, que es es el objeto que permite definir a un agente. Aquí defines el modelo que se va a utilizar. Puedes utilizar, aunque sea de Google, puedes utilizar Gemini, puedes utilizar GPT, puedes utilizar Cloud, puedes utilizar el que quieras. El Agent Tool, que lo que hace es envolver a un agente como si fuese una herramienta, que esto lo que permite es poder orquestar el sistema multiagente que tenemos. La Function Tool, que esto al final es una función de Python normal, def, que le enchufas al agente y el agente ya aprende a utilizarla. El MCP Toolset, donde les pones las herramientas que tiene el MCP al LLM Agent. La Vertex AI Search Tool, que esto es lo que hablamos de la ventaja que tiene que sea desarrollado por Google, es que esta herramienta la integró Google de forma nativa en ADK
y de forma muy sencilla pues tienes un RAG con cualquier repositorio de documentos de datos no estructurados que tengáis. Luego están los callbacks, que son hooks que se ejecutan pre y post modelo. Antes de que se invoque el modelo, por ejemplo, de Gemini del Router Agent, se ejecuta una función Python que es el callback pre-model. Esto nos permite, desde el frontal, recoger el email del usuario y propagarlo hasta el agente de datos para que las respuestas que le dé este sistema solamente sean las que de los datos que el usuario puede ver. Y luego está el objeto aplicación, que es el que ya se despliega, que lo podéis desplegar donde queráis, pero Google tiene el Agent Runtime, que es una herramienta que también sacó hace poco, que ya te permite desplegarlo en la nube con escalado automático de forma muy sencilla. Y bueno, este es el código para definir tanto un LLM Agent como un Agent as a Tool. Entonces, lo que os decía, defines el modelo, nosotros lo cogíamos de la variable de entorno, era un Gemini, le das el nombre, descripción, las instrucciones, que es lo que es el prompt como tal, que aquí pues nuestras instrucciones en cada uno de los agentes pues igual eran 200 líneas de código. Y luego aquí le defines las tools, que pueden ser o funciones de Python, tools de MCP o el producto que vimos como Vertex AI Search o Gemini Data Analytics. Y por último, el paso importante que veis que se hace en una línea, el agente de datos lo envuelves como un agent tool y ya puedes construir el sistema multiagente invocando a esta tool. Para el agente que está en el nivel superior, simplemente es una herramienta, pero por detrás realmente es un agente con un LLM. Entonces, el agent tool es un concepto que es muy clave para esto y lo que os decía, un agente puede ser herramienta de otro agente. El LLM elige semánticamente a cuál elegir, o sea, teníamos el router y para dirigir a cada uno de los tres, en función de lo que pregunte el usuario, semánticamente él elige, bueno, pues aquí me está preguntando sobre un dato financiero, le voy a decir al agente de datos que lo calcule. Entonces esto tiene ventajas sobre hacer un routing hardcodeado, que es como se podía hacer hasta ahora. Tú hasta ahora, para ir separando las instrucciones, tenías que hacer un if-else, un switch, un case, algo así. Ahora no, ahora es todo a nivel semántico. Entonces aquí, en este código, lo que quise es plasmar cómo es el código del root agent, que de nuevo veis que tiene, bueno, pues el nombre, el modelo, la instrucción, que es el prompt. Y dentro de las tools, si os fijáis, metemos el datos tool, que es un agent as a tool. Entonces, para el agente enrutador no sabe qué es lo que es datos tool, pero realmente es un agente que está por debajo, lo que nos permite construir el sistema multiagente. Ahora vamos a hablar de también otra tecnología, esto más bien es un protocolo, que también es disruptor, que es bastante nuevo, que es el MCP, Model Context Protocol. Es un protocolo abierto que estandariza cómo los LLMs y los agentes se pueden comunicar con las APIs que exponen los diferentes softwares que puede haber en una empresa. Tú puedes construir un MCP a mano utilizando la API, definiendo una serie de funciones. Puedes crear un MCP que pueda consumir un agente, pero lo bueno de esto, como se está estandarizando y va a ser un protocolo que se va a seguir construyendo, la comunidad en GitHub está construyendo MCPs, incluso igual habréis podido ver un MCP para crear PowerPoints, un MCP para conectarte a BigQuery, por ejemplo, un MCP para SAP, que es un ERP muy común. Es el USB-C de las herramientas de IA porque nos va a permitir conectar agentes a cualquier producto de software que haya desarrollado en las empresas. Lo propuso Anthropic y está siendo adoptado por toda la industria. La comunicación se suele hacer por HTTP si es un MCP server remoto, o incluso te lo puedes instalar dentro del repositorio de ADK y hacerlo por el estándar de entrada y de salida. Expone las herramientas con un esquema tipado, como es similar a una API, pero es una capa que está por encima de una API. Y cualquier cliente MCP las puede consumir. Esto no es exclusivo de ADK. Esto cualquier sistema multiagente, LangChain, OpenAI Agents, si desarrolláis con Cloud, es lo mismo para cada uno de estos frameworks.
Entonces, ¿por qué MCP? Pues por todas estas ventajas que venimos diciendo. Va a ser el protocolo estándar de la industria, te da interoperabilidad total. Lo que quiere decir es, puedes, si cambias de tecnología, de framework de orquestación de agentes, porque ADK se está quedando desfasado, o porque ha aparecido algo nuevo, o porque la empresa se quiere mover, aquí no tenéis vendor locking. Luego, el código no se duplica para cada uno de los frameworks. Lo que os decía es el mismo código de MCP vale para cualquiera. Hay un contrato entre cliente y servidor y hay un desacoplamiento porque en el momento en el que instancias el MCP es donde le defines las credenciales con las que debe operar con los sistemas. Entonces, el MCP que implantamos en este proyecto fue en el agente de catálogo, como os decía, en el que les ponemos una serie de tools que son, por ejemplo, estas, obtener modelos, explore, dimensiones, medidas, que bueno, si no conocéis Looker, pues son los diferentes objetos que tiene la capa semántica de Looker. Las dimensiones, pues puede ser, por ejemplo, la categoría de producto, un país, eso son dimensiones. Medidas, pues eso puede ser el margen, el número de ventas, el monto de las ventas. Entonces, este MCP se conecta con la instancia de Looker que tenga la empresa, accede al LookML, que es el código de Looker, y te implementa el Row Level Security para que los usuarios no puedan ver datos a los que no tienen acceso. Y aquí os plasmé el código de MCP que utilizamos en ADK, y ya veis que es muy sencillo, serán unas 20 líneas, MCP Toolset. Le defines en el command dónde lo tienes instalado, porque nosotros aquí en este caso ya lo metíamos dentro del proyecto, y en el environment le metes las variables de un administrador de Looker para que pueda acceder. Y aquí en el tool filter, esto también es muy importante, nosotros definimos estas 4, pero hay muchas más. Nosotros solo necesitábamos leer lo que eran las definiciones semánticas de la capa semántica de Looker, pero esto incluso tiene herramientas para crear nuevos dashboards, para cambiar cómo se calcula una métrica, y es una forma de protegerte porque ante la inteligencia artificial que no sabes cómo puede responder, si quieres asegurarte de que no cambie nada en lo que ya tienes, pues le das solo permisos de lectura. Entonces, los beneficios de implementarlo en producción es el desacoplamiento. No hay que configurar una API, la reutilización, el mismo MCP se va a poder cambiar entre diferentes proyectos, podéis no solo utilizarlo en ADK, sino que podéis a lo mejor para otra plataforma que creéis utilizar otra tecnología, y el MCP es el mismo. La seguridad, como os decía, nosotros lo instanciamos como un admin, pero con la propagación de los callbacks nos traemos la identidad del usuario y hacemos sudo al usuario. El testing es muy sencillo, porque solamente con meter las herramientas a nivel de la gente ya vais a poder ver cómo interactúa con ellas, y la eliminación del lock-in del vendor. Entonces aquí ya, para seguir hablando de ADK, algunos patrones de arquitectura que implementamos, son 4 los que os voy a describir y vamos a ir uno por uno. El primero es el router pattern. O sea, esto es la forma de cómo se tenía que comportar el router. El router no responde preguntas, solo decide a qué agente derivar y este es el que genera la respuesta. Entonces, el LLM del router lo que hace es leer las descripciones de cada uno de los subagentes que le definimos y en función de la pregunta del usuario va a saber a cuál le tiene que dirigir. Entonces, el flujo obligatorio que le implementamos nosotros era, primero, una tool que le llamamos Search Lazy Question, que es el de preguntas frecuentes. Si machea con alguna de estas preguntas frecuentes, pues ya le responde directamente o sigue las instrucciones de esa pregunta. Y si no, si es null, si no encuentra ninguna pregunta, si la pregunta que hizo el usuario no se corresponde con ninguna de las que tenemos en la caché de preguntas frecuentes, pues lo dirige al subagente que tenga que ir y ya este procesa la respuesta. El segundo patrón es el de el data agent más
el crítico. Aquí en realidad el agente de datos eran dos agentes. El que le envía la pregunta a través de la Gemini Data Analytics API hace la consulta en Looker y además Gemini te genera un análisis de datos de lo que significan los datos que está extrayendo, pero nosotros metimos este validador para que, si por ejemplo da respuesta a una cantidad de ventas, la pregunta la hace un CFO, sabe cuáles son las ventas porque está probando el sistema para ver si se puede fiar de él, el validador lo que hace es iterar la solución hasta que se obtiene el dato preciso. El tercero, ahora sí, ya vamos a hablar de la caché de preguntas frecuentes y de cómo la implementamos. Aquí al final lo que le hicimos fue, a través de la observabilidad que tenemos del uso que van haciendo los usuarios en este sistema, vamos creando una tabla en la que vamos metiendo preguntas frecuentes junto a su respuesta y el router lo que hace es, al leer la tabla, mira lo que le preguntó al usuario, compara con lo que hay en la tabla y mira si la pregunta está. Realmente no es que hagamos string igual a string. El router los compara la pregunta del usuario con la que tenemos en la caché a nivel semántico. Y entonces aquí hay tres posibles resultados. Si en la caché tenemos ya la respuesta directamente, porque por ejemplo preguntan, oye, ¿qué significa margen para nuestra empresa? Y ya tenemos la respuesta ahí cacheada, ya la devolvemos, ya nos invocan los subagentes. Pero después, en otros casos, lo que hacíamos era que en la parte de cómo responder, le decíamos a la gente, oye, si te están preguntando por las ventas, tienes que invocar a la gente de datos, pedirle estas métricas y analizarlo de esta forma. Entonces, el impacto que medimos es que muchos usuarios lo que hacían era entrar y preguntar, oye, ¿cuánto hemos vendido ayer? Entonces, esa era una pregunta clara de meter en la caché y hacía que el 60% de las queries no se necesitaba invocar subagentes y hacíamos que la latencia bajase un montón. Y el último patrón que os voy a hablar es el de la seguridad, porque aquí al final un modelo no determinista está operando sobre los sistemas, te puede dar mucho miedo lo que pueda hacer dentro de tus sistemas. Entonces, con la propagación de contexto, en el frontal, que teníamos desarrollado un frontal en React, recoges el JWT con el email, el router lo captura y cuando tiene que invocar a un subagente, lo mete en el contexto y ya el subagente sabe del contexto coger el email y ya envía la query a Looker autenticándose como si fuese su usuario. Entonces el Row Level Security ya se aplica de forma automática. Estos son los callbacks de los que estamos hablando. El before model significa que se ejecuta antes de que el modelo que tenemos en el router agent se ponga a funcionar. Entonces, antes de que eso ocurra, ya metemos en el contexto el user ID, que es el email que nos viene, y ya el enrutador ya sabe quién es el que está realizando la pregunta. Y después un after model, que nosotros esto, para lo que más lo utilizamos, era para observabilidad, pues para meter datos que quisiéramos saber, como por ejemplo los tokens que ha consumido cada uno de los modelos que se han invocado, y también para consumir, por ejemplo, metadata, cuántos kilobytes de Looker supusieron la query que se lanzó. Y bueno, ahora aquí voy a hablar en líneas generales del stack tecnológico completo de esta solución. Agent Runtime, el servicio de GCP donde desplegamos este sistema. Esto se puede desplegar en un Kubernetes, se puede desplegar en un servidor de GCP, de AWS, se puede desplegar también en un on-premise, en cualquier servidor. Después utilizamos los modelos de Gemini 2.5 Flashy Pro, Gemini Data Analytics, que ya hablamos, que es la herramienta para el agente de datos, BigQuery para la caché de preguntas frecuentes, Vertex AI Search para la documentación de SharePoint, el Secret Manager donde encapsulábamos las credenciales de Looker, en Google Cloud Storage donde instalábamos el MCP para acceder directamente y no hacerlo por HTTP para poder reducir la latencia, y el Cloud Logging con OpenTelemetry
para tener observabilidad después. Entonces, bueno, estos son los paquetes que necesitábamos instalar a nivel de repositorio en Python: ADK, MCP, Gemini Data Analytics, BigQuery, Discovery Agent, que es el de Vertex AI Search. Ya veis que la mayoría son de Google Cloud. Y otra cosa muy interesante, estos sistemas que son muy nuevos, todavía no sabemos cómo se pueden comportar cuando están en producción, cuando los usuarios empiezan a utilizar la aplicación. Entonces, una de las ventajas de que ADK sea desarrollado por Google es que ha creado este BigQuery Analytics plugin, que es de forma muy sencilla, la registras en el código y lo que hace es todo lo que vaya ocurriendo en cualquiera de los niveles de agentes o de las tools que se vayan ejecutando, se va metiendo directamente en la base de datos en BigQuery, que es una base de datos analítica. Entonces ahí vas a tener la traza de todo lo que van haciendo los usuarios y es lo que nos permitió, por ejemplo, construir esa caché de preguntas frecuentes que nos aumentaba el rendimiento. Aquí os dejo el plugin de observabilidad. Se importa de la librería de ADK y se mete a nivel de aplicación y ya de esta forma loguea todo lo que hay desde el router hacia abajo. Bueno, ahí en la configuración le definimos el bucket donde debe dejar los datos, el nombre de la tabla, la longitud máxima que puede tener la traza que se está almacenando y esas configuraciones. Y ahora voy a pasar ya a la parte de demostraciones. Aquí no os traigo realmente cuál es el frontal de la aplicación que le implementamos al cliente. Es el de ADK, porque ADK ya os da un framework para poder testear de forma sencilla sin implementar ningún frontal. Entonces aquí le preguntan cuánto hemos vendido en el Q1 de 2026. Ya te dice, durante el primer trimestre las ventas totales ascendieron a X euros, no lo puedo enseñar. Esto representa un cambio en porcentaje en comparación con el mismo periodo del año anterior, te da información de enero y marzo, genera una gráfica que la almacena en Cloud Storage y que aquí en el frontal de ADK no se puede pintar, pero que nosotros en la aplicación de React que tenemos frontal, sí que lo que hacemos es cogernos esa gráfica de Cloud Storage y la pintamos. Y la ventaja del BigQuery Agent Analytics plugin y de utilizar OpenTelemetry es que tenemos observabilidad total sobre todo lo que hace el sistema. Vemos que para esta traza, que es de una query de datos, se invoca el router agent, se llama el LLM, que es el 2.5 flash, ejecuta la tool de la lazy question, la de la fact cache, y aquí si veis el siguiente paso que da es irse a ejecutar la tool de datos, porque no lo ha encontrado en la caché la respuesta. Entonces el agente de datos invoca el LLM y invoca la tool que hace el query a Looker. Entonces, ahora aquí ya tenemos la traza más profunda de lo que es Gemini Data Analytics, que es el que utiliza el agente de datos. Y bueno, pues crea un chat, hace una pregunta, ejecuta una tool que es Explorer Schema Discovery, que lo que le hace es decirle todas las métricas y todos los campos que hay de Looker en esa instancia. Luego hace la llamada a la query execution. De hecho, en este caso, ejecuta dos queries que van contra Looker y que nosotros por detrás aquí tenemos BigQuery. Entonces, acaba lanzando una consulta SQL en BigQuery. Y lo último que hace es volver a invocar el LLM para, en función de los resultados que le devolvió Looker y BigQuery, hacer un análisis de datos y devolvérselo al usuario. Ahora aquí, otro ejemplo, la de los metadatos de MCP. Claro, el usuario preguntó cuánto vendimos en el Q1, pero no se fía de lo que le haya devolvido y le pregunté, ¿y cómo has calculado la métrica de ventas en el Explorer de PNL? Pues le dice, tuvo que calcular la venta en el periodo actual, representa el importe total de las ventas netas del periodo actual, los sinónimos, precio de venta al público, TTV, neto de la agencia, ventas y el tipo es numérico, y también la del periodo previo para hacer la comparación que hacía en función del porcentaje. Luego te sugiere otras métricas que puedes consultar si quieres que están relacionadas, como pueden ser ahí la fecha de reserva, el presupuesto,
el porcentaje de cancelación en el periodo previo. Y este es el flujo que sigue la query cuando se invoca al agente de metadatos. Empieza invocando el router agent, ejecuta la lazy question, invoca al agente de catálogo, que si recordáis, el de catálogo es el que consultaba a Looker, recupera la respuesta, vuelve a invocar a Gemini y procesa la respuesta que vimos en el chat anterior. Y ahora vamos ya a la de documentación, que esta es el agente que tenemos conectado a SharePoint con toda la documentación de años y años de procesos y de glosario de la empresa. Le preguntamos cómo se calcula el margen bruto para las marcas Logi, una de las marcas que tiene este cliente. Y ya le dice, para calcular el margen bruto, se describe el margen bruto de la siguiente manera en el documento X. Esta descripción enumera los componentes que se incluyen para llegar al resultado del expediente. Sin embargo, también se proporciona una explicación para el beneficio bruto, porque puede ser que el usuario haya preguntado por margen, pero en realidad lo que quería ver era el beneficio, que ya se calcula de otra forma diferente. Y esta es la traza que deja en CloudTrace, en el servicio de Google Cloud. Lo que hace es de nuevo invocar router agent, search lazy question y aquí ya ejecuta la tool de agente de reglas de negocio, que es el agente que tiene la capacidad de irse a SharePoint a consultar los documentos. Aquí lo que plasmé es la estructura mínima para crear un sistema multiagente. Con estas pocas líneas de código ya tenéis un sistema multiagente con ADK. Tienes el router agent, tienes el agente especialista con su modelo, descripción, instrucción y su tool, lo envuelves con un agent as a tool, lo metes en el router agent y luego el router agent lo enganchas en la aplicación. Y esto con ADK se despliega de forma muy sencilla. Entonces ahora vamos a hablar un poco del despliegue y de las lecciones que fuimos aprendiendo. El despliegue nosotros lo hicimos en Agent Runtime porque la verdad es que al tener integración directa con Google Cloud nos da la capacidad de tener esta observabilidad tan buena y de ser muy sencillo de ir actualizando y subiendo las versiones. Se despliega la app de forma serverless. Si no lo conocéis, pues son los servicios que tiene Google Cloud o que también pueden tener otros proveedores de cloud para desplegar soluciones que necesitan procesamiento sin tener que manejar el sistema operativo de un servidor. Y el plugin de BigQuery, que también es a nivel de deployment, que nos capturaba los eventos que vimos en las capturas anteriores. Y esta es la estructura del deploy. Tendríamos la app como vimos antes y el comando de deploy es esto. Le dices que quieres desplegar en Agent Engine, le dices deploy, la carpeta donde tienes todo el código, router agent, le defines el proyecto de Google Cloud, la región y ya está, ya te queda desplegado. Entonces, lo que vimos que funcionaba, pues tener subagentes como Agent Tool es la gran novedad porque de forma muy fácil puedes orquestar un sistema que puedes tener hasta cientos de agentes y es muy fácil de escalar. Tener un crítico permisivo, porque el crítico que veíamos del agente de datos nos podía ocurrir que si buscaba ir a la precisión del céntimo, estaba todo el rato devolviéndole la respuesta al agente de datos para que recalculara la métrica y ahí veíamos que teníamos una latencia grande, entonces le decíamos que la máxima de desviación permitida era un 1%. Luego, meter la caché de preguntas frecuentes como primera capa nos dio la ventaja de poder resolver las preguntas de los usuarios de una forma un 60% más rápido, porque es eso, detectamos gracias a la observabilidad que mucha gente que interactuaba con el sistema todos los días lanzaba las 3 mismas preguntas. El MCP para metadata de Looker, que puede parecer algo que pues, no es tan atractivo para el usuario de negocio, pero al final vimos que sí que lo era porque le daba la seguridad de que los datos que estaba consumiendo se estaban bien calculados. Luego, los callbacks para la propagación,
para llevar la seguridad end-to-end y también para poder registrar en BigQuery todo lo que iba ocurriendo, y el BigQuery Analytics plugin que lo hace todo ya de forma automática. Entonces, los trade-offs. El crítico como Agent Tool añadía un LLM extra, pero a pesar de que aumentaba la latencia en torno a un 10%, nos evitaba muchas alucinaciones porque muchas veces el agente de datos no calculaba bien a la primera el resultado que le estaban pidiendo. Los prompts extensos en subagentes, porque al final, aunque lo fuimos modularizando, los prompts de los subagentes nos siguen quedando en 200, 300 líneas para que sepan cómo tienen que actuar en función a cada uno de los dominios que tiene la empresa. Utilizar el BigQuery para logging, que fue la que nos permitió ver cómo interactuaban los usuarios, construir y decidir construir esta caché de preguntas. Y la propia caché de preguntas, que bueno, esta es una tabla que va a ir evolucionando. Llevamos, creo que unos 2 meses con este sistema en producción y la caché pues tiene en torno a unas 50 preguntas, pero esto es algo que va a ir creciendo, va a ir cambiando, los usuarios van a ir preguntando de forma distinta y con la observabilidad pues vamos a poder ir actualizando esta caché de preguntas frecuentes. Luego, los antipatrones que evitamos, que fue lo que fuimos hablando, tener un solo agente con 50 herramientas, pues lo que hacía es que le preguntabas por datos y igual se iba al MCP de Looker, lo cual ahí solo iba a encontrar metadato técnico. Utilizar if-else a nivel prompt para dirigir, vimos que no era correcto. Lo que necesitábamos era algo que nos permitiera que el router agent accediese a las descripciones de los subagentes para saber a dónde tener que dirigir. Exponer los secrets en el modelo. Esto también fue la ventaja, en parte, de utilizar Looker, de tener la capacidad de hacer sudo, tener solo las credenciales a nivel de administrador y hacer sudo al usuario que está preguntando, y el agente de validación que nos ahorró muchos problemas con la gente de negocio que no es técnica, para que no hubiese alucinaciones a la hora de calcular datos financieros. Entonces, aquí recursos, pues la documentación está la mayoría en GitHub. Podéis acceder a adk.dev y ya tenéis toda la documentación de ADK. Luego hay también un repositorio concreto con el SDK de Python. Tenéis las especificaciones de MCP por si queréis profundizar más en cómo funciona este protocolo. Luego, el que es muy interesante es el de Service Registry, porque aquí la gente en GitHub va publicando MCPs para poder interactuar con las herramientas. Imaginaos, por ejemplo, vosotros en vuestra empresa pues tenéis un software de CRM que no tiene MCP nativo de ADK, pero igual hay un usuario ya o la propia comunidad de ese CRM ya ha hecho el desarrollo, vais ahí y lo podéis buscar. Yo, por ejemplo, ahí encontré uno que para hacer este PowerPoint, por ejemplo, me lo bajé localmente y le di toda la información de nuestro proyecto y me fue construyendo cada una de las diapositivas, ejecutando herramientas. Y por último, la de Gemini Data Analytics, que esto sí, aquí nosotros lo hicimos contra Looker, pero tiene contra muchas más bases de datos, aunque no sean analíticas. Podéis conectarlo a un SQL Server, a un MySQL, a un Postgres, y os hace Gemini el análisis de datos. Entonces, los conceptos clave que quiero que os llevéis es que ADK, aunque suene que es inteligencia artificial, que se va a llevar por delante de los desarrolladores, realmente es una tecnología que es code first. Entonces, los desarrolladores, mejor que nadie, vamos a saber utilizarla y vamos a construir soluciones de inteligencia artificial para diferentes proyectos, pero enfocándonos en el código. El Agent Tool es el patrón central porque es lo que permite construir esa jerarquía de agentes. MCP, que va a ser un protocolo, yo creo que ya se está hablando bastante de él, pero que todavía se va a seguir desarrollando porque está muy verde y hay muchos productos que todavía no lo tienen. Los callbacks son muy importantes para la propagación de los permisos de los usuarios y también para mantener toda la
para mantener toda la trazabilidad y dejar todo en Cloud Login, en Cloud Trace, bueno, en el sistema de login que utilicéis. Utilizar BigQuery como memoria semántica, lo que decíamos de la caché inteligente de preguntas frecuentes. Y la observabilidad desde el día 1, desde que los usuarios toman el contacto por primera vez con la aplicación, pues ir logueando todo lo que van haciendo para poder ir tomando decisiones para ir mejorando el sistema. Y nada más, eso es todo.